Ahí muchas sí. gracias. Para mí un privilegio ser entrevistada por Wambra Radio, a la que respeto y admiro muchísimo, compañeras. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por tomar y por topar estos temas que en realidad parecería que son muy comunes y que son hablados por todo el mundo, pero la verdad es que no es así. La Ujú. participación de las mujeres en el ámbito del derecho de participación que tenemos todos en los sistemas, digamos, en los casos de elección y de designación, no es en realidad una preocupación para la mayoría de los ecuatorianos. Ujú. Todavía seguimos pensando de que las mujeres estamos predestinadas para otro tipo de acciones y de trabajos y que tienen que ver con lo privado, con el cuidado, con la mantención de nuestros hijos y que y que la verdad es que muchas personas todavía creen que el que nosotros queramos participar con el derecho propio, eso se constituye simplemente en un querer interrumpir el trabajo que no es para nosotros, que es para los hombres. Entonces, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que el Ecuador ha tenido bastantes avances que le hacen pionero en América Latina en el asunto de participación, todavía tenemos esas taras, diría yo, sociales que impiden el pleno goce de los derechos de participación a las mujeres. Hace unos instantes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yanata Maí, mencionaba que no es necesario la paridad para estas próximas elecciones, el 50-50, digamos así. En su opinión, ¿cuáles eran los cambios justamente del Código de la Democracia y por qué en estas elecciones sí debía pensarse en una paridad más equitativa, digamos? Bueno, la paridad del 50% de acuerdo con los cambios que se dieron en el mes de febrero del 2020, el, decía que el año 25 llegaríamos nosotros al 50% de la paridad. Ujú. En las elecciones del 23, las elecciones seccionales, nosotros teníamos, los partidos tenían la obligación, y así lo cumplieron, de presentar un 30% de encabezamiento de listas para las elecciones, ¿verdad? Eso se cumplió. Indudablemente, la muerte cruzada da un espacio de elecciones sui generis, totalmente sui generis, que es algo que el Ecuador no ha vivido. Mucha gente dice que la muerte cruzada no es para los regímenes presidencialistas como el que tenemos nosotros, sino para los parlamentarios. Pero de cualquier manera, eso se puso en la Constitución y esa acción constitucional aplicada en el país va a tener este tipo de consecuencias para los que no estábamos preparados. Si nos ponemos a pensar, compañeras, a pesar de tantas veces que vamos a las urnas, todavía los ecuatorianos no aprendemos la responsabilidad del voto. Si Paquita, no nos sí. ubicas lo que hemos tenido. Ujú. Paquita, sí, podemos explicar qué es lo que se reformó, digamos, estas reformas en 2020, qué incluyeron como obligación para las elecciones, qué es lo que los candidatos, los partidos deben cumplir Ya, en cuanto a la equidad de para las género. elecciones, el Código de la Democracia se reformó en el 2020 y se aprobaron algunas reformas importantes. En primer lugar, se aprobó el encabezamiento de listas del 50% que desde el año 2021 que se aplicó recién el Código de la Democracia, digamos, las reformas al Código de la Democracia, se iba a comenzar gradualmente con un 15%. Ujú. Y esto quiero yo que ustedes sepan y que los ecuatorianos oigan, que aparentemente era un retroceso a la paridad que ya teníamos constitucionalmente puesta desde el año 2008 en la Constitución, pero que fue la única manera de poder conseguir los votos de los 117 asambleístas que se unieron a esta reforma, justamente porque se dio la posibilidad de la gradualidad. Entonces, comenzamos con un 15% en el 2021, hemos Ya. ido a un 30% en las elecciones seccionales del 2023 con la obligatoriedad de aplicar en el año 2025 el 50%. Ya, Paquita, y ahí una cosa, una aclaración. Esto implica que
por ejemplo, para presidente y vicepresidente tiene que igual haber paridad, o sea, tiene que ser un hombre y una mujer, pero ¿esto tendría que aplicar en estas elecciones o no aplicaría a estas elecciones, sino aplicaría para el 2025? O sea, la ley clara en decir que el binomio presidencial paritaria se aplicará desde el 2025. Ah, ok. Entonces, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Ya. Ahora, hay unas cosas importantes y eso quiero comentarles porque desde que me contactó la Verito, pues yo me he puesto a averiguar y a conversar con el Consejo Nacional Electoral para ver qué es lo que están pensando. Indudablemente hay cosas que ellos podrán pensar en hacerlo. Yo diría que la presidenta Diana Tamaín, que ha sido una de las impulsadoras del asunto del trabajo de la paridad de luchar contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito político, pues no, yo creo que no permitirá que se haya ningún retroceso. Yo diría, desde mi condición de ciudadana, diría que lo que debería aplicarse, o sea, el derecho no es ¿cómo se llama? No es para retroceder, sino para avanzar. Ajá. Y en vista de que hay cosas que hay que aplicarlas en el 2025, estas elecciones deberían aplicarse las mismas normas que para el 2023. Okay. Esto es, el 30% de encabezamientos de lista por parte de mujeres, porque es una elección a medio tiempo, si se quiere, ¿verdad? Pero hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, y eso ustedes más que en todo deben estar muy enteradas de estas, va a haber el Consejo Consultivo de los partidos políticos. En ese Consejo Consultivo, desde luego, que tendrá la presidenta y los miembros del Consejo Electoral de poner sobre la mesa como las líneas de juego, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy claras de qué va a resolver ese Consejo Consultivo referente a la paridad. Indudablemente que desde las organizaciones de mujeres que vamos, por ejemplo, el colectivo Violeta, que es un colectivo una coalición que se hizo de algunas organizaciones para trabajar en contra de la violencia política. Desde el colectivo Violeta tenemos nuestras formas digamos, nuestro pensamiento de qué es lo que debería hacerse. Pero esto debería, y a través de este medio, yo pido que la ciudadanía esté consciente también de que si bien es cierto, son unas elecciones a medio tiempo, que si bien es cierto, es un sistema que no lo hemos topado antes, que es por primera vez que nos está ocasionando, pero que no debería ser un mecanismo para retroceder en derechos, porque de todas maneras se va creando jurisprudencia, y eso es nefasto para nosotros. Indudablemente en el sistema político y en las condiciones del país y en las circunstancias en las que nos manejamos todavía las mujeres en política, un retroceso de eso sería muy grave para las mujeres en el país. Paquita, entonces solo para clarificar y tenerlo súper clarito, significa que, digamos, según esta reforma, lo que implica es de que tiene que ser, digamos, paulatino, ¿no? Entonces, en las anteriores elecciones se logró el 30% de la paridad de la participación de mujeres y hombres en la papeleta electoral y en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora, digamos, llegar al 50% tenía que ser en 2025, pero como las elecciones son en 2023, entonces lo que ustedes están diciendo es que no se puede bajar del 30%, pero tampoco se les puede exigir a los partidos todavía llegar al 50%. Ese sería digamos, el planteamiento. Eso significaría que no se les va a obligar a tener binomios presidenciales y vicepresidenta hombre y mujer. Bueno, en ese sentido no es lo que diga la coalición, es lo que yo estoy diciendo desde mi concepción. Sí, lo que digamos es su exigencia, digamos. Desde mi experiencia en esto, ¿no? Yo digo que hoy en la tarde se va a resolver el asunto, pero miren, queridas compañeras, el problema para los partidos políticos es en realidad que no son partidos estructuralmente hechos. O sea, el sistema político del Ecuador
es un sistema sumamente frágil, un sistema que se ha ido creando y creando y creando partidos desde la concepción errada de que eso significa participación. Y no es así, porque entonces estas máquinas electorales que se han ido creando, lo único que son es para diversificar y hacer tan grande la posibilidad de que haya candidatos. ¿Saben para qué? Para que cualquier persona venga a gobernarnos y venga a ejercer el poder en el país con apenas un 20% de los votos. Un 20, un 25%. Hemos visto las últimas elecciones. El alcalde de Quito gana con 25%. La prefectura de Pichincha gana con menos del 25%. Y eso es verdaderamente vergonzoso en un sistema político que se precie de serlo. Y es porque no son partidos estructurados, no son partidos que tienen base social respetable y que además se convierten únicamente en una maquinaria de ofrecer y de buscar en todo lugar candidatos para ejercer en ese momento. Y ahora, justamente sobre estas maquinarias, por ejemplo, ¿cómo para los partidos políticos la participación de las mujeres en sí se vuelve real y no solamente un tema de poner números, o sea, de cumplir aparentemente con la ley para participar y en la práctica se respeta justamente la participación de las mujeres? Indudablemente, pero hay otra cosa peor, mi querida Berito, es el hecho de que cada vez se les va haciendo más difícil el que mujeres de gran valía se presten para estar en los partidos políticos y hombres también, hombres de otra condición. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos con esto, no? A las mujeres nos valoran y nos están escalminando hasta el último para saber si somos aptas o no somos aptas. A los hombres no. Entonces, ahorita, ¿cuántos hay precandidatos? ¿Verdad? Hay un mercenario, hay cuántas personas que ¿Cuántos barbudos hay? Porque dice que... ¿Cuántos barbudos? Sí, verdad, ¿no? Pero vi el otro día en un chat que habían puesto una foto de Mae Montaño como candidata y en el chat le acabaron, que no tiene la posibilidad, que eso es votar los votos, que no. Oye, entonces nunca vamos a llegar las mujeres. Claro. Nunca vamos a llegar las mujeres, todas. Yo personalmente respeto mucho la presencia política de Mae Montaño, sin que sea de la lista que sea, pero es una mujer de valía. Y entonces, ¿qué es lo que nos convertimos las mujeres, compañeras? Nos convertimos en un número. Y de ahí yo le oía a lo que ustedes estaban en la introducción del programa, que conversaban que tantas mujeres, igual que ha crecido las mujeres y todo, pero que en el momento de trabajar por los derechos de las mujeres, por las cosas que la verdad nos unen a las mujeres, que debería ser una posibilidad de crecimiento de las mujeres en el ámbito público, ¿verdad? Y para poder hacer efectivo los anhelos. Por ejemplo, en la ley del aborto por violación, ustedes más que nadie fueron testigos de esto. Con todo el respeto, yo lo digo, que lo que más había en la asamblea eran antiderechos, compañeras. No puedes entender cómo partidos que se dicen progresistas, revolucionarios y todas esas cosas, la mayoría vote en contra de una ley de decidir de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que lo que estamos constituyéndonos las mujeres es únicamente en número, más no en calidad. Claro. Nosotras desde la Coalición Nacional hemos querido incidir en el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en crear una bancada feminista. ¿Ustedes creen que había cómo hacerlo? Imposible. Eso ya no me se imagino habla. las caras de los legisladores ya. Claro, eso no se habla, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, vienen las imágenes y ponían las imágenes de lo de Argentina, de México, de otras cosas, ¿no? Y son imágenes que, no sé, a ustedes les ha de pasar lo mismo que a mí, que yo tengo una sana envidia de cómo, sin importar la condición política que tengan,
hay mujeres que se unen para trabajar por los derechos de las mujeres en realidad. Ujú. Porque a nosotras, por ejemplo, en tantos años que tenemos luchando por estos derechos, se nos está acabando la vida, mi querida Anita y Verónica, y seguimos en lo mismo. Y que siga Seguimos luchando. y que siga esa exigencia y esa lucha, Paquita. Solo para terminar, porque ya estamos con el tiempo, dices que va a haber un consejo, digamos, en el consultivo en el CNE. ¿Cuál va a ser la propuesta y la exigencia de ustedes? ¿Van a exigir que en esta papeleta el binomio sea hombre o mujer, o eso, digamos, todavía se quedaría para el 2025? Bueno, te comento que en el Consejo Consultivo no entran sino los partidos políticos Uh-huh. y como se llama, y el CNE, y nosotras no somos partidos políticos. Uh-huh. Cuando teníamos la red de mujeres políticas, nosotros nos tomábamos estos espacios en realidad, pero eran otros tiempos también. Entonces, ahora lo que indudablemente vamos a hacer, después de conversar con ustedes, voy a conversar con las compañeras del colectivo Violeta, en primer lugar para buscar dentro del CNE, que es lo que nos corresponde, ver si se puede hablar con la presidenta Tamayí. Estoy llamándole a la consejera también Elena Nájera, a ver si nosotros desde ese punto de vista buscamos quienes nos puedan apoyar, y en realidad hay muy pocos también que dentro del Consejo Nacional Electoral puedan apoyar los derechos de las mujeres sin ningún reparo. Uh-huh, uh-huh. Yo no puedo decir lo mismo del señor Pita o del señor Cabrera, la verdad no los conozco, ellos son social cristianos y pues a lo mejor crean que ahora lo que hay que hacer es buscar la mejor forma de cumplir a rajatabla con lo que manda, pero además yo quisiera una última cosa. Yo tengo mucho miedo también de que, sabiendo de que es un tiempo parcial, quemen a buenas mujeres también. Tienen apenas 1 año y medio en realidad para ejercer el trabajo y no sé qué condiciones, porque eso sí hemos visto en los partidos políticos. Se guardan los cargos más importantes para sus hombres que se creen predestinados, para ponerlos en lugares predestinados. Lo que no hemos podido digamos comprobar, pero que a mí me llama la atención, es de que los partidos políticos hayan puesto a mujeres en las elecciones anteriores en lugares en los que eran fuertes electoralmente. Porque también tenemos que ver que a pesar del 30%, sí se ha incrementado el número de mujeres que han entrado, pero no llegamos tampoco a un número considerable ni de alcaldesas, ni de prefectas, en juntas parroquiales sí, y hemos aumentado en concejalías. Pero, por ejemplo, la concejalía, el municipio de Loja, de lo que tenía tres mujeres concejalas hasta el periodo anterior, ahora tienen una. O sea, bajó. Entonces, esos análisis que todavía no se los puede hacer en realidad, porque hay que tener todos los elementos de juicio, y ese sería una obligación del Consejo Nacional Electoral, a hacer ese tipo de análisis para poder establecer una política pública real, porque solo con eso vamos a poder considerar si las reformas propuestas en el año 20 y que se va a comprobar su verdadera eficacia en el año 2025, en realidad fueron buenas o no lo fueron. Listo, Paquita. Muchísimas gracias por esta entrevista y por participar aquí en entrevistas en este medio comunitario. Yo honrada, mi querida Ana y Verónica, muy honrada con ser entrevistada por la Wamra Radio. Para ustedes, mis respetos.